al 15. Colosenses capítulo 2, versos 11 al 15. El tema del mensaje en esta mañana: un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No cierre su Biblia, por favor. No cierre su Biblia, manténgala allí abierta. Mis hermanos, como nosotros hemos visto en los mensajes anteriores, el apóstol Pablo ha establecido las dos afirmaciones básicas del cristianismo. ¿Cuáles son esas dos afirmaciones? En primer lugar, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo segundo, de que nosotros hemos sido hechos completos en Él. Estamos completos en Cristo. Entonces, debido a que Jesucristo es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, este es el corazón del mensaje bíblico, el propósito de la revelación y la redención. ¿Quién? Jesucristo. En Jesucristo, el nuevo hombre descubre a Dios y con él la plenitud de su propio ser, su libertad, la posición real que tenemos en Cristo, nuestro glorioso destino. Eso solamente ocurre cuando el Señor nos alcanza, ¿verdad? Cuando el Señor tiene misericordia de nosotros. Probablemente los colosenses aún no habían asimilado todas las implicaciones de esta tremenda verdad. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿la hemos entendido nosotros realmente como iglesia del siglo XXI? Al igual que aquellos cristianos del primer siglo, ¿no tenemos nosotros también, aunque no lo admitamos, la tendencia a desviarnos hacia una religión que consiste en tradiciones, normas, observancias y ritos? Esta reaparición del hombre natural puede verse a lo largo de toda la historia de la iglesia, mis hermanos. Siempre ha habido personas que no entienden a cabalidad lo que es el glorioso mensaje del evangelio. Y no quiere decir que nosotros estemos exentos de eso en algún momento dado también en nuestra vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa mentalidad del hombre caído todavía sigue asomándose insidiosa irresistiblemente, produciendo en los cristianos esa distorsión de estas verdades, de que en Cristo nosotros estamos completos, de que no nos hace falta nada, Y Pablo se dio cuenta de que esa peligrosa tentación amenazaba también a la iglesia en Colosas, que aún no ellos, la iglesia de Colosas,
no apreciaban plenamente los maravillosos resultados de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Eso también pudiera darse, mis hermanos. Algunos cristianos que no valoren esa gran gracia que hemos recibido a través de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces el conocimiento parcial, o más bien el conocimiento que no se absorbe adecuadamente, es peligroso. Es decir, cuando nosotros le estamos dando alguna enseñanza, pero eso usted no lo recibe bien, no se preocupa en asimilarlo, en preguntar siquiera si hay algo que no está del todo claro, eso puede llevar a que su corazón esté también insatisfecho. Y eso también le puede llevar a que usted tenga un anhelo insano de algo más para tener esa vida en plenitud. Si usted como cristiano no ha podido ver en la comunión personal con Dios de que goza ahora en Jesucristo su más valiosa posesión y más profunda experiencia, entonces, lamentablemente, fuera de los caminos de Dios es que usted va a buscar la plenitud de vida, o como dicen algunos movimientos, esa segunda bendición que siente necesitar. Ese era el problema que se daba en la iglesia en Colosas, que se sentían atraídos de toda clase de tradiciones y filosofías humanas que ellos pensaban que venía a ser como un enriquecimiento de la fe que habían recibido. Pero eso también es el mismo problema que confronta la iglesia en el siglo XXI, y que nosotros, si nos descuidamos, pudiéramos también caer en ese mismo error, mis hermanos. Por esa razón abundan tantos pseudos pastores, pseudos profetas, pseudos apóstoles que le ofrecen a estas personas que no han recibido un genuino conocimiento de la palabra, una nueva revelación, una nueva visión, una nueva unción. Y todo eso, como les decía el domingo pasado, lleva a la persona, en vez de acercarlo a Dios, a alejarse más de los caminos de Dios. Entonces nosotros podemos ver acá que luego de que el apóstol Pablo ha mostrado en los versos precedentes que estuvimos viendo el domingo pasado la superioridad de Cristo y asimismo del cristianismo, sobre todo a otra cosa que pudiera añadirse, entonces Pablo ahora va más allá y afirma esa naturaleza exclusiva del cristianismo. Cuando un creyente está unido a Cristo, rompe totalmente con el orden antiguo que vivió, que desarrolló, que manifestó, rompe totalmente con cualquier tipo de sistema religioso que trate de presentar como algo nuevo para su vida, que le trate de presentar como algo nuevo a su vida. Entonces eso es lo primero que nosotros podemos aprender acá. Cuando un cristiano aprende a estar completo en Cristo, ocurre una ruptura total que es tan final como la muerte, y que se ilustra particularmente bien mediante el bautismo que nosotros podemos ver en el versículo 12. Si usted lo tiene allí, lo puede leer conmigo, versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 12? Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Hermano, aquí debemos de entender, debemos de tener en claro de que el bautismo como tal no es el que produce este cambio fundamental, ¿verdad? No es el bautismo como un hecho. El cambio es simbolizado por el bautismo, pero ese cambio es realizado en Jesucristo. Amén. Pero es simbolizado por el bautismo. Es en Cristo en quien nosotros morimos y en quien nosotros somos vivificados. La nueva vida no nace en el agua bautismal, sino en la unión del cristiano con Cristo. Es bueno entender eso. Todos los que hemos sido bautizados hemos simbolizado algo que ya debe de haber ocurrido en nuestro ser interior. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo está ensalzando lo que es el acto del bautismo como algo simbólico, por el hecho de que él también muestra en estos versos su desaprobación sobre la continuación del rito de la circuncisión.
Él dice, bueno, esto es necesario, esto jugó un papel importante en su momento, pero a partir de ahora, ese papel que jugó la circuncisión, ahora lo ha venido a desempeñar en sustitución el bautismo. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Eso es una inferencia que nosotros podemos ver, porque aquí el apóstol Pablo habla tanto del bautismo como también habla acerca de la circuncisión que es literal, la circuncisión que es sin mano, es decir, la circuncisión del corazón. Y entonces nosotros podemos decir por esta razón de que el apóstol Pablo está extrapolando el significado que tenía la circuncisión, que debía de hacerse en el corazón primero, pero también debía de hacerse físicamente, y lo está extrapolando al bautismo, que debe de también hacerse en el corazón. Debe haber ocurrido un nuevo nacimiento en el corazón y debe de manifestarse en un signo externo, como son las aguas. Eso es lo que nosotros vemos en Romanos 4:11, donde el apóstol Pablo dice que Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ello. Entonces nosotros también podemos ver así como Pablo dice en Romanos que la circuncisión era una señal, era un sello para Abraham, también podemos decir que el bautismo es una señal y un sello para el cristiano. Entonces, en el contexto de esta epístola, nosotros podemos ver aquí en Colosenses y también en Romanos, podemos ver que el bautismo es una señal, un sello de haber muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. ¿Y qué más ha ocurrido? Hemos resucitado con Él. Hemos resucitado con Cristo. Entonces eso es una señal, un signo que muestra nuestra unión con Cristo, de nuestra entrada a ese pacto, de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. La señal del bautismo ilustra eso, lo que es el poder que la sangre y el Espíritu de Cristo tiene para limpiarnos de todo pecado. Entonces es una representación muy gráfica y tiene un inmenso valor, o debe de tenerlo, para aquel que se hace llamar cristiano. Ese sello garantiza, certifica de que la operación de esa actividad de amor y gracia, el Señor la está haciendo en todos aquellos que han abrazado a Cristo por la fe. Ese es como el sello de garantía. Ese es el documento de garantía que le dice que usted está siendo trabajado de una manera especial con el Señor hasta el tiempo final. Entonces el bautismo, aquí nosotros podemos ver a ese Dios que nos muestra, que nos revela una actitud condescendiente hacia las debilidades que tenemos nosotros, hacia nuestras dudas, hacia nuestros temores. Estamos tranquilos en Él, porque Él nos fortalece, Él nos trata con amor, no nos trata conforme a nuestras iniquidades. Pero así como le decía que el bautismo no tiene ningún significado propiamente dicho, sino que es un símbolo externo de algo que ha ocurrido internamente, así también podemos pensar y saber de que tampoco es la fe la que nos lleva a nosotros de la muerte a la vida. La vida no se nos da a nosotros por la fe misma, sino por Cristo, a quien la fe une al creyente, o por el poder de Dios demostrado por la resurrección de Cristo de entre los muertos. La vida no es dada por un acto físico, como el bautismo, no es dado por un acto moral como la fe, sino que es dada por Dios. Claro está, yo cumplo con ese rito que está lleno de gran significado, pero el que yo me bautice no quiere decir automáticamente de que ya todos mis pecados han sido perdonados. Eso es algo que debe de haber ocurrido internamente en mi corazón y que debe de haberse mostrado con una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. Verso 11, ¿lo puede leer conmigo, por favor? También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión
no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión, mis hermanos, era para los judíos una señal física de estar separado del mundo y pertenecer al pueblo de Dios. Pero al referirse a la misma, a la circuncisión, el apóstol tiene cuidado de trazar una distinción entre ese rito judío, ese rito físico, y la realidad que él desea recalcar. Y él contrasta la operación física hecha por un hombre con lo que es la circuncisión interna y espiritual, que él compara en estos versos como quitar o arrojar. Y ese arrojar, la vieja, podemos decir que hace referencia a la vieja manera de vivir. Es arrojar esa vieja manera de vivir gobernada por la carne. Y esa forma de arrojar esa vieja manera de vivir no se consigue, mis hermanos, por hacer alguna práctica ascética, no se consigue por hacer algún ritual o algún rito, sino por Cristo. Es el poder de la vida de Cristo en la cual nosotros como creyentes somos llamados a participar. Debe de ser así, mis hermanos, debe de ser así. Pero otra cosa que nosotros también podemos aprender acá en estos versos es que el cristiano ha tenido una liberación total. El cristiano ha cortado sus lazos con el pasado. Los poderes y autoridades, como podemos leer en la palabra, los rudimentos del mundo, del universo, que anteriormente nos mantenían cautivos a este estado de cosas en el cual el mundo vive, ya no tienen derechos sobre nosotros. Ya no tienen derechos sobre nosotros. Ya nosotros hemos sido libres completamente. Ya no necesitamos someternos a ninguna otra autoridad, a ninguna tradición, a ninguna práctica que alguien pueda intentar imponerle de nuevo en nombre de el Evangelio. Algo más exigente, algo más completo, no lo necesitamos. Ya hemos recibido todo en Cristo. Jesucristo no solamente está por encima de toda autoridad, sino también está por encima de todo sistema religioso que trata de imponer algo más a lo que ya hemos recibido en las Sagradas Escrituras. No necesitamos más nada. Pero antes del apóstol proclamar su derrota total en cuanto a todo ese sistema legalista, Pablo vuelve a la experiencia fundamental del cristiano. Él acaba de demostrar que cuando un creyente está unido a Cristo, ocurre una transformación similar a la muerte, seguida por la resurrección. Una transformación similar a la muerte. Y ahora él comienza a definir la condición de una persona antes y después de esta transformación. Y eso nosotros lo podemos ver en el verso 13, la primera parte del verso 13. ¿Usted lo puede leer conmigo? Dice así, verso 13, la primera parte: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. El primer estado en el cual el hombre se encuentra, la humanidad que no conoce al Señor, es la muerte. Ahora, esa palabra muerte no significa un tipo de muerte, pudiera decir, física, sino es algo espiritual, es un estado espiritual en el cual se encuentra el hombre que no conoce a Dios. Muy buenos hombres, muy buenas mujeres puede haber en la sociedad, pero el que no tiene a Cristo, por muy bueno que sea, está muerto.
irremediablemente muerto. Y en él, por muy bueno que sea, todavía persiste una naturaleza humana corrupta y enemistada con Dios. Que lo que demanda esa naturaleza corrupta y enemistada con Dios es el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre esa persona. Separación eterna. Y es por esa razón que la Biblia llama a esto la muerte espiritual. Ese era nuestro estado, mis hermanos. Ese era nuestro estado antes de conocer al Señor. Muerte espiritual. Pero el segundo estado que nosotros podemos ver que se le da al creyente es la vida verdadera. Es la vida que pertenece a la eternidad. Es un don de gracia. La fuente de esa vida es Cristo. Y comienza en el momento en el cual nosotros somos perdonados. En el momento en el cual el Señor nos perdona, entonces pasamos de muerte a vida. Eso es lo que dice el verso 13, ahí la última sección. Él nos dio vida habiéndonos perdonado. ¿Qué cosa? Verso 13. Todos los delitos. Todos los delitos. Todos los delitos son perdonados en Cristo Jesús. No hay delito, no hay pecado grande, pequeño o mediano que no alcance, la misericordia del Señor no le alcance a través de Cristo. Por esa razón, cuando una persona dice, no, es que yo he sido tan malo que no merezco el perdón divino, es una persona que está siendo engañada por Satanás o por quizás su vida, al ver su vida tan maligna, piensa que no hay posibilidad de perdón divino. O quizás otros piensan, no, es que yo necesito hacer algo más para poder disfrutar de ese perdón divino. Pero el Señor nos dice que Él nos ha perdonado todos nuestros delitos. Todos nuestros delitos. Y esta descripción que nosotros vemos en este verso 13, él también, el apóstol Pablo, nosotros también lo estuvimos viendo en los versos 20 al 22, versos 21 al 22. Si usted puede volver ahí la página, usted puede ver que el apóstol Pablo también nos ha hablado en otras ocasiones acerca de esta misma condición. Verso 21 dice, y aunque ustedes, capítulo 1, verso 21, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito? A fin de presentarlos santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. En ese primer aspecto nosotros podemos ver la salvación como una experiencia práctica, y en este segundo aspecto que nosotros estamos viendo aquí en el verso 3, entonces podemos ver el aspecto legal. El aspecto legal. En Cristo nosotros hemos sido declarados con esa vida. Esa vida que ahora debe de manifestarse en una vida de entrega, una vida de consagración al Señor. Pero que debe de salir del corazón. Debe de salir de ese corazón que ha sido transformado. Si ese corazón no ha sido transformado, pues no va a haber agradecimiento, va a haber que empujarlo a hacer las cosas. Porque solamente una vida transformada puede llevar a esa persona a rendir buenos frutos para la gloria y la honra del Señor. Y ahí nosotros podemos ver, mis hermanos, que el apóstol Pablo está presentando de que cuando una persona es cambiada, es transformada por el poder del Señor, pues no va a necesitar guardar ciertas prácticas ascéticas, no va a necesitar guardar ciertos ritos, porque ya ha sido liberado. Y cualquier otro sistema filosófico del mundo esclaviza y condena al hombre.
Mientras que en Cristo todo pecado, todo mal proceder, toda vida renuente a agradar al Señor ha sido quitado. Ha sido quitado. Ha sido crucificado en la cruz. Y por esa razón, esa nueva vida lleva a la persona, esa transformación, ese cambio que ha ocurrido, lleva a la persona a una nueva vida, a un deseo de agradar a Dios, de buscar las cosas de Dios. Hermanos, si usted no tiene ese deseo de buscar las cosas de Dios, está bien que en todo momento no va a estar al mismo nivel, pero si en usted no hay un deseo de agradar a Dios, un deseo de buscar las cosas de arriba, es probable que usted no haya conocido al Señor y que por lo tanto el Señor no haya hecho aún esa obra de transformación que le lleve entonces a buscar las cosas de Él. Es probable que eso también haya ocurrido en su vida. No haya ocurrido en su vida. No ha habido esa transformación. Entonces por esa razón es como una carreta muy pesada el ser llamado cristiano. El Señor nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la esclavitud del mundo, pero nos ha hecho libres para servirle, para agradarle, para seguir sus caminos, para consagrarnos a Él, para testificar de Él, para vivir en comunión con Él, para proclamar sus buenas nuevas de salvación. Esa es la obra interna, mis hermanos, que el Señor obra, claro está, a través de cuando somos expuestos a la palabra. Esa palabra nos lleva a ese arrepentimiento, a esa conversión, a esa convicción de pecado. Pero si en nosotros no hay ese deseo de buscar las cosas de Dios, se nos hace difícil. Entonces la invitación es que esta mañana usted pueda venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, y usted pueda orar en unos minutos. En unos minutos usted puede orar y decir: Señor, ten misericordia de mí, porque reconozco que este camino que se hace llamar cristiano lo he sentido muy pesado. Es una carga muy difícil de llevar y por lo tanto tú no has hecho la transformación en mi vida. Tú no me has cambiado, tú no me has transformado, porque he visto en tu palabra que tú has puesto en mí, que tú pones en aquellos que salva, el querer como el hacer por tu buena voluntad, y eso no lo habita en mí. Ahora, también pudiera darse el caso que usted ha tenido momentos en los que sí está bien de ánimo, pero han llegado pruebas, situaciones difíciles a su vida. Entonces quizás en ese momento usted debe de orar al Señor y decirle: Señor, fortalece mi fe. Que en los momentos en los cuales Satanás me ataca fuertemente, entonces yo pueda apelar a ti, Señor. Yo pueda clamar a ti, Padre, y tú me fortalezca para que esos obstáculos a los cuales yo soy enfrentado, yo pueda sobrellevarlo y pueda seguir buscando tu rostro. Pudiera ser también ese el caso. El Señor nos ha libertado, mis hermanos, de todo sistema que nos esclavice. Ha sido abolido toda filosofía humana en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros podemos ver en el verso 14. ¿Usted lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice el verso 14? Dios ha cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ahora, ¿qué es este documento de deuda que Dios canceló y que el Señor puso a un lado en la cruz? Hay algunos movimientos cristianos que dicen que este documento hacía referencia a la ley, pero nosotros sabemos que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, a llevarla a la perfección, la ley, revelando su significado, el significado real y más profundo mediante su enseñanza, mediante su vida. ¿Cuál es ese documento que ha sido cancelado? Ese documento de deuda. Hermanos, es un documento que nos hace ver a nosotros nuestra condición. Es un documento que nosotros por nuestra propia mano hemos firmado, por así decirlo. Nuestras malas acciones nos han llevado a firmar nuestra condenación. Nuestras malas acciones antes de haberle conocido. Es una evidencia incuestionable de la maldad que habita en nosotros y nos separa de Dios.
Y ese documento de deuda lo presentamos así. El Señor, mira, yo reconozco que yo no he andado como tú pides en tu palabra. Ahora yo necesito que tú me pagues esta deuda. Y esa deuda no ha sido tachada, no ha sido pagada porque nosotros podamos pagarla con algún rito humano, por alguna actitud humana, sino por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que ha sido satisfecha, que ha sido completa y finalmente satisfecha a través de Cristo. Es a eso que hace referencia. Ese documento es el que nos declara a nosotros pecadores. Es el que nos declara a nosotros no merecedores de absolutamente nada de Dios. Pero en Cristo nosotros hemos cancelado esa deuda. Hemos recibido la cancelación de esa deuda. Ya no debemos nada. Ese perdón, esa reconciliación que Cristo obtuvo por nosotros o para nosotros en la cruz del Calvario. Eso se hace efectivo cuando nosotros ponemos nuestra firma. No a una promesa, sino a una confianza segura. A un reconocimiento de que sí somos deudores. De que sí yo no merezco nada de parte de Dios. Pero en Cristo yo obtengo perdón total. Obtengo perdón total. Admitimos cuando venimos a Él nuestra insolvencia. Para hablar de un término contable. No somos capaces de saldar esa deuda. No somos capaces, no tenemos los recursos para saldar esa deuda. Pero venimos delante de Él y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Yo firmo esta deuda, reconozco esta deuda, pero toma, sáldala tú, Señor. Sáldala tú, Señor. Y la cruz precisamente es el instrumento que Dios usó para saldar esa deuda de todos aquellos que han de creer en Él. Creyeron en Él en ese momento y habrán de creer en el futuro. Entonces por eso la invitación, mis hermanos, nunca debe de escapar de nuestros labios a que la persona vengan a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Porque delante de Dios toda la humanidad es deudora. Y solamente aquellos que reconocen esa deuda y vienen delante del Señor son los únicos que van a ser eximidos de esa deuda y de esa condenación. De esa condenación eterna. La cruz ha puesto fin a nuestra condenación. Más que esto, mis hermanos, pone fin a toda esclavitud. Usted puede leer lo que dice el verso 15 conmigo. Verso 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. ¿Por medio de qué? Por medio de Él. En la antigüedad, cuando un general, cuando un rey iba y tomaba posesión de un territorio, generalmente el rey tomaba como esclavo a los líderes de ese territorio, ya fuera al rey contrario, a los príncipes, a la alta sociedad de ese territorio, cuando lo tomaba por una lucha, cuando ganaba, cuando obtenía una victoria. Y generalmente lo que hacía, como una señal de que había triunfado sobre ese territorio, era que tomaba a la persona, le quitaba los ropajes reales, y cuando llegaba a la ciudad de donde él había salido, generalmente él marchaba adelante y detrás marchaban los líderes del territorio que él había tomado, como una señal de victoria. Entonces esa figura de ese desfile de un triunfante vencedor es precisamente lo que el apóstol Pablo aplica en este versículo 15. Usted lo puede leer ahora para que lo entienda mejor. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades,
hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La cruz de Cristo, mis hermanos, es la victoria sobre todos los sistemas religiosos humanos que ofrecen un camino a Dios, mientras que realmente lo que hacen es extraviar más a los hombres. Esa es la evidencia, mis hermanos. Así como esos generales de la antigüedad hacían pública su victoria a través de llevar quitado sus ropas a esos reyes vencidos, asimismo el Señor, a través de la cruz de Cristo, ha hecho un espectáculo público de todos esos sistemas religiosos. Que no lo vemos todavía físicamente, claro, todavía no se ha manifestado, pero ya la victoria es segura y lo veremos pronto. La victoria es segura y lo veremos pronto. Entonces nosotros como cristianos, mis hermanos, hemos entrado en un mundo nuevo mediante una resurrección espiritual. Nuestro bautismo ha dado testimonio de eso. En Cristo nosotros estamos desde ahora y para siempre liberados de la tiranía y la carga del pecado. También hemos sido liberados de todos los sistemas religiosos que han pretendido poder salvarnos, que han pretendido poder acercarnos a Dios. El viejo mundo está irrevocablemente muerto. Cristo es el camino que conduce a Dios. Él, Cristo, es el único puente, es el único punto de encuentro, el único mediador entre Dios y el hombre. Cualquier añadidura, cualquier otra cosa que trate de acercarle a Dios es lamentablemente un camino errado y usted no debe de seguir por ese camino. Es un evangelio diferente. Nada ni nadie sobrepasa a Cristo, en quien nosotros hemos sido hechos completos. Nada. Si usted no haya satisfacción en Cristo, entonces la invitación, mis hermanos, una de dos cosas: o que usted venga en arrepentimiento y fe delante del Señor pidiéndole perdón a Él porque usted ha buscado esa satisfacción en otras cosas y todavía no la ha encontrado porque no ha encontrado la verdadera satisfacción, valga la redundancia. O en segundo lugar, porque usted no se ha nutrido lo suficiente de la palabra del Señor, de estas enseñanzas que estamos dando cada domingo, cada miércoles. No se ha nutrido lo suficiente, no ha aprovechado estas oportunidades y por esa razón todavía está buscando otra cosa que satisfaga su alma, porque no se ha dado cuenta de que ya usted lo tiene a disposición suya, pero no lo ha sabido aprovechar. No lo ha sabido aprovechar porque no ha hecho el esfuerzo. No ha hecho el esfuerzo en aprovechar esta gracia. En Cristo nosotros estamos completos. Él satisface la sed y el hambre más fuerte, hablando espiritualmente hablando, que pueda tener ser humano aquí en la tierra. Si Él no le está satisfaciendo, entonces es tiempo que usted comience a tomar medidas en su vida. O venga en arrepentimiento y fe delante de Él, o comience entonces a aprovechar al máximo estas enseñanzas para que así pueda encontrar satisfacción en Él. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y estemos de pie. Oremos al Señor.